Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Pedrote y hoy voy a hablar sobre la economía en la Unión Europea. Este tema lo estoy colaborando con mi compañero Eric Ian Hernández Flores. Somos del grupo 309 en la materia de teoría económica. Bueno, principalmente para entender la economía en la Unión Europea es necesario entender el término de economía. Bueno, principalmente la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Por ejemplo, la economía es una ciencia que está basada principalmente en comprender tanto a los proveedores como a los consumidores. Hay que tener en claro que la economía es una área fundamental no solamente para un país, sino para todo el mundo. Bueno, ahora sí vamos a entender muy bien el término de economía de la Unión Europea. Bueno, principalmente la economía de la Unión Europea, conocido como la UE, es la segunda economía más grande del mundo, en términos nominales detrás de Estados Unidos. Hay que tener en claro que Estados Unidos es un país primermundista, como lo es Rusia. Y segunda, la prioridad del poder adquisitivo, detrás de China, que volvemos a comprender que China es un país primermundista, tanto en el área tecnológica como en el área económica. El PIB nominal de la Unión Europea se estima entre 18.8 millones de dólares en el año de 2018, lo que representa el 22% de la economía global. Si se dan cuenta, está colaborando casi la tercera, la, la tercera parte de la economía a nivel mundial. Por ejemplo, si dos economías que tengan este valor casi están generando una economía total de un país. Bueno, el euro, que es el que se maneja en toda Europa, es la moneda oficial en 19 de sus 27 estados. Es la segunda mayor moneda de reserva, así como la segunda moneda del comercio mundial. Entendemos que también está el dólar, que el dólar es el principal moneda que se maneja a nivel mundial, y de ahí le seguiría lo que es el euro, y después el yang, que es la moneda que se maneja en la parte de Asia. Bueno, el euro es la moneda oficial o de facto de 25 países en la eurozona y en otros 6 países europeos. La economía de la Unión Europea consiste en un mercado interior de economía mixta, es lo que nos estaba platicando el profesor, una economía mixta que tanto tiene de las dos áreas, tanto del capitalismo y del socialismo. Este, basado en el mercado libre, que es el libre mercado, en unos modelos sociales avanzados, que es más que nada conocidos como la inversión extranjera. Bueno, principalmente es importante conocer los antecedentes de la economía de la Unión Europea, porque para comprender cómo se generó una historia para generar y ver cómo llegó a ser un país primermundista. Más bien un territorio primermundista, un continente que es la Unión Europea. La Comunidad Económica Europea, que es la CEE, que es por sus abreviaciones la Comunidad Económica Europea, fue una unión económica creada por el Tratado de Roma de 1957, un tratado muy importante. Cuando en 1993 se formó la Unión Europea, la CEE se incorpora a ella y se pasa a llamar Comunidad Europea, que ahora deja de ser más que nada la parte de economía, sino ahora solamente es una comunidad europea. En el 2019 las instituciones de la CE fueron absorbidas por el entramado institucional de la Unión Europea, dejando a la comunidad de existir. Bueno, el objetivo de esta comunidad era lograr la integración económica. Es muy importante que vean que con el paso del tiempo de las guerras que se generaron durante estos periodos, o aparte de las guerras, tanto las ofertas y la demanda o la competitividad económica de las empresas, tanto internacionales o nacionales que se manejaban en Europa, era importante que después de todo de ese vallaje que se le puede entender más que nada como la globalización, usan una estrategia para que todas estas organizaciones económicas se integren a una sola y tengan un objetivo, que este objetivo es que incluyan un mercado en común y la unión aduanera. Entre sus 6 miembros fundadores tenemos a Bélgica, a Francia, a Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental. En 1965, mediante el Tratado de Bruselas, las instituciones de la CEE se fusionaron junto con las del resto de las comunidades europeas. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero,
que es la CSA, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que es el Euratom. Bueno, ahora ya que conocemos el significado de la economía, este, de qué es economía, que ahora después vimos que cuáles son los objetivos de la economía de la Unión Europea, ahora vamos a ver qué estadísticas hay o cómo se basa esta economía. Bueno, principalmente el comercio. Vemos que más del 64% del comercio total de los países de la Unión Europea se efectúan con otros países de la Unión Europea. La Unión Europea abarca solamente el 6.9% de la población mundial, pero su comercio con el resto del mundo representa aproximadamente el 15.6%. Si nos damos cuenta, esto hay una jerarquía que este 15.6% se genera a una economía mundial que aporta toda la Unión Europea un 22 por ciento de la economía a nivel global. De la importancia de las exportaciones mundiales, junto con Estados Unidos y China, es lo que les veníamos explicando desde un principio. Es muy importante tener en claro que estos elementos van desde un principio hasta un final. Ahora vamos a pasar bueno, vamos a ver una gráfica sobre el empleo, que es la parte de la Unión Europea. La tasa de empleos, porcentajes de la población de edad laboral con empleo, es un indicador social clave utilizado en el análisis de las tendencias del mercado laboral, al impacto de las crisis económicas mundiales y las turbulencias de la zona del euro en el 2008. Aquí podemos ver mediante esta presentación que todos los países que forman parte de la Unión Europea, generalmente lo que son mujeres y hombres, hay una estabilidad de tasa de empleo por su edad de entre 20 y 64 años. Ahora vamos a pasar a la parte del desempleo. La tasa de desempleo es un número que es de desempleados por porcentaje del total de la población activa. Es un indicador importante con una dimensión social y económica. El gráfico que figura a continuación muestra la tasa de desempleo en los países de la Unión Europea. Es lo mismo que estamos viendo. Aquí volvemos a tomar estos elementos que es de la edad de 20 a 64 años, viendo que Chequia es uno de los principales países donde hay menos tasa de desempleo, mientras que Grecia es una gran tasa de desempleo que hay. Entonces aquí vamos viendo una jerarquía desde el menos al más, cómo se genera una tasa desde qué país tiene mayores índices de desempleo a qué país tiene mayor índice de desempleo. Bueno, ahora vamos a ver en la actualidad de la economía de la Unión Europea. Bueno, Bruselas, que es la parte de un Eurogrupo, resaltó que, bueno, este martes pasado, que tomó la nota del día del 2 de noviembre, se basa en más que nada buscar estrategias para la siguiente ola que está pasando ahorita, lo que es la parte de Europa, como lo vemos en Italia, en Francia y en España, que están habiendo una segunda ola de COVID. Es muy importante tener en cuenta que todos estos elementos de la segunda ola de COVID viene a parar generalmente la economía de todos los países, y en este caso estamos hablando de la Unión Europea o del continente europeo. Nos damos cuenta que es importante que ellos buscan estrategias para que esta economía se proteja y más que nada proteja a los empleados y conservando sus trabajos y una economía a lo mejor no creciente, pero sí una economía estable. Bueno, como conclusión, es referente al tema tratado en esta presentación, podemos darnos cuenta que la economía de la Unión Europea es importante, no solo para el continente europeo, sino para todo el mundo. Países que se encuentran en esta unión son conocidos como primermundistas. Hay que tener en cuenta que dentro de esta Unión Europea tenemos países que contribuyen no solamente a la economía, sino al comercio, a la política, al turismo. Podemos darnos cuenta que el empleo es uno de los beneficios que tienen los países europeos. Lo que vimos que generalmente la tasa de desempleo, no es tan alta como en otros países de América. Bueno, podemos ver reflejado que durante esta segunda ola de la pandemia del COVID-19, su principal objetivo de la Unión Europea es estabilizar la economía para que no se vean perjudicados los europeos en el sector económico, que es su principal objetivo, es tener una estabilidad, lo vuelvo a repetir, no algo creciente, pero sí una estabilidad económica. Bueno, esas son mis referencias, son esas referencias de mi compañero y yo, y espero y les haya gustado.